Muy buenas noches, iglesia, que sean bienvenidos a este tiempo de estudio. Como lo hacemos cada jueves, estamos ya retomando después de el periodo de Semana Santa. Estamos ya listos para continuar nuestro tiempo de estudio bíblico a esta hora. Y bueno, pues le doy la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, pero también a aquellos que por cuestiones de trabajo, escuela, a veces toman un tiempo después para poderse conectar. También sean bienvenidos ustedes. Gracias por pues darle seguimiento a cada una de estas lecciones de esta serie de estudios sobre la mente reenfocada en Cristo. Y bueno, pues cerramos hace 15 días el ciclo, la parte que tenía que ver precisamente con cuestiones que nos enganchan en la vida diaria. Hablamos de adicciones, hablamos de otras situaciones que precisamente tienen nuestra mente adormecida, o hasta cierto punto también nos tienen robando esa parte que le corresponde a Dios de nuestra vida. Ahora vamos a hablar de la conducta dentro de la enseñanza de la doctrina de la santidad. Pensamos que tenemos que ser perfectos en todo. Y siempre lo he dicho, la palabra santidad en la Biblia, específicamente tanto en el concepto hebreo como en el concepto griego, no tiene nada que ver con el concepto latino que nosotros tenemos. El concepto que nosotros tenemos de perfección o de santidad es apartado del mal y que no tiene errores, que no tiene fallas. En el concepto tanto hebreo como griego de la Biblia, santidad tiene que ver con quien cumple el propósito para lo cual fue creado. Si se da cuenta, es totalmente diferente a la idea que nosotros tenemos. Por eso cuando hablamos de quién puede ser santo, solo Dios. No, también nosotros. Pero necesitamos entender que lo vamos siendo en Cristo.
toda nuestra vida cristiana, todo nuestro andar en la vida cristiana tiene que ver en Cristo, ¿sí? Por eso la importancia, decía durante las predicaciones de Semana Santa, la importancia de caminar en el sendero de la cruz. Por eso Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el medio por el cual Dios nos mira. Antes de la cruz era imposible. A través del sacrificio de Cristo es que Dios nos puede mirar. Somos salvos por Cristo, somos santificados por Cristo, vamos teniendo un crecimiento en gracia por Cristo. Por eso nuestra mente tiene que estar reenfocada en Cristo. Nuestra mente, antes de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la misma Escritura nos dice que estábamos nosotros sumergidos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora bien, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, le reconocemos como Señor y Salvador, aceptamos de su salvación y entramos en el sendero de la cruz para también ir creciendo en el sendero de la gracia, entonces nuestra vida se va a ir perfeccionando. Y al entender ese concepto de perfeccionando, quiere decir que en algún momento, ¿sí? Aunque no debería de ser, vamos a fallar. Y esto no es un permiso ni una licencia, sino que es parte de ese proceso de perfeccionamiento. ¿Hasta qué? Hasta que la llenura de la plenitud del Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente esta última parte de nuestro estudio tiene que ver precisamente con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos decimos, como ya eres cristiano y como ya te dices ser santo, casi queremos ponernos en un nicho, queremos ponernos en un lugar alto, en un lugar sublime, en un lugar donde no. Necesitamos entender, seguimos siendo seres humanos, seguimos sintiendo dolor, seguimos sintiendo, experimentando muchas situaciones, aún sentimientos, pero tenemos una ventaja. Hemos conocido y estamos disfrutando precisamente de la salvación que nos ha sido otorgada por Cristo, y por medio del Espíritu Santo estamos en el crecimiento de gracia. Pero para eso necesitamos alinearnos. ¿Cómo? Pues nuestra vida, nuestra mente, nuestro diario vivir tiene que estar alineado a la mente de Cristo. De ahí es que surge precisamente esta serie de estudios de cómo reenfocar nuestra mente, de cómo reenfocar nuestras ideas. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. La lección número 11 nos habla precisamente de que nosotros como hijos de Dios necesitamos empezar a tener una santidad práctica y una santidad social. Y esto se llama la verdad como norma de vida. ¿Sí? ¿Por qué digo una santidad social, una santidad ética? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios tendemos mucho a separar esto. Quizás para los que tienen un trabajo, es que mi trabajo es secular. No es secular, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo separamos, lo de la iglesia, lo de afuera. No, tiene que ser todo junto. O sea, Dios cuando nos dio la oportunidad de tener un trabajo, ¿sí? No por el hecho de trabajar, no sé, en una institución pública, en una institución privada, en un negocio particular, no tiene nada que ver con Dios. Claro que tiene que ver con Dios, porque es Dios quien lo da. Porque a veces pensamos que solamente los trabajos que tienen que ver con religión, que tienen que ver con la iglesia, son los que no son seculares. Pero no. Nuestra vida es un ser integral, por eso hemos hablado de la importancia de entender que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Estas tres partes interactúan entre sí y se relacionan. Son totalmente distintas, pero se relacionan. Entonces vamos a hablar de que nuestra mente tiene que estar enfocada en la verdad como norma de vida, ¿sí? Porque cuando nosotros nos decimos, bueno, ¿cuáles son los valores de la vida cristiana? Bueno, pues uno de ellos es la santidad, y la santidad va a venir a englobar un sinfín de cosas, y uno de ellos es la verdad, ¿sí? Por eso vemos que la Biblia habla mucho del concepto de verdad. Conocerán la verdad, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y podemos englobar a muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de Jesucristo, de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo se nombra como el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué vamos a aprender esta noche? Bueno, hay 5 cosas que me gustaría que quedaran dentro de su mente el día de hoy. Número 1, reconocer que nuestro Dios es un Dios de verdad. Él es justo, Él es recto y que aborrece la mentira y toda clase de mal. ¿Sí? Y uno diría, bueno, pues eso ya lo sé, porque Dios es Dios. Sí, pero a veces en nuestro diario vivir se nos, podríamos decir,
tenemos complicaciones al respecto de ello. Por eso necesitamos también comprender cómo es que como hijos de Dios, ¿sí?, debemos comprometernos a vivir en la verdad y en la honestidad total. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que porque mi padre es verdad, por ende yo ya soy una persona que se conduce con criterios de verdad. También necesitamos tomar conciencia del daño que estas obras de la carne provocan a la vida del cristiano. Y sí, ya en el sendero de la gracia, en este crecimiento que nosotros tenemos que ir llevando para irnos conformando a la imagen de Jesucristo, hay cosas que hacen daño a nuestra vida y una de ellas es la carencia de la verdad. Por eso, al examinar nuestra propia vida para identificar cualquier tipo de este tipo de obras de la carne, pues necesitamos ayuda. No es que usted vaya a salir corriendo y decir, ¿y qué hago? Pablo lo decía. Cuando me doy cuenta que estoy en pecado, digo, miserable de mí. ¿Quién me va a poder librar de esta situación de muerte? Pero dice Pablo, más dadas sean las gracias a nuestro Dios, quien nos ayuda, quien nos bendice y quien está precisamente con nosotros. Y otra parte de nuestro estudio, sí, tiene que ver precisamente con la parte de escoger una vida libre de mentiras. Muchas veces como hijos de Dios nos cuesta trabajo entender esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que transitar de estos aspectos de nuestra vida diaria a nuestra vida espiritual, como lo acabo de mencionar, pues son factores que nos van a costar hasta cierto punto algo de trabajo. Por eso necesitamos nosotros ir entendiendo cómo es que esto va a facilitar nuestra vida, pero también cómo nos va a poner, como dice el título de la lección, ¿sí? Cómo lo vamos a hacer una norma, ¿sí? Una norma, una regla, una pauta. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta idea de la mente en desorden. ¿Por qué la mente en desorden? Bueno, porque vivimos en un mundo donde la verdad no es lo común, ¿sí? O sea, seamos honestos, nuestro mundo da preferencia a la mentira. Y en la mayoría de los ámbitos de la vida, sí, nos damos cuenta que la mentira, el fraude, el engaño, es el pan de todos los días. Estamos en un tiempo como nación donde lo podemos constatar. Un ejemplo, los políticos mienten prometiendo cosas que de antemano no van a poder cumplir. Los medios publicitarios no nos dicen toda la verdad sobre los productos que ofrecen, ¿no? Simplemente ellos quieren generar ganancias, haciéndonos creer que si consumimos ciertos productos y compramos ciertos aparatos y hacemos ciertas prácticas, nos vamos a sentir más amados y más felices. Pero la realidad es que no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente como cristianos nosotros necesitamos, no es que huyamos de este tipo de situaciones, porque digamos, ay no, entonces tenemos que huir, no, necesitamos hacer un parteaguas, ahí viene la parte social de la santidad, ¿sí? Hay un caso muy interesante en la vida de Juan Wesley, cuando él hablaba acerca precisamente de estas cosas a sus pastores y a los miembros de las iglesias, porque él decía, es cierto, quizás no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí lo podemos hacer un cristiano a la vez. ¿Qué significa esto? Que cada vez que un creyente, un hijo de Dios, comience a dejar estas prácticas, vamos restándole poder y autoridad a la mentira y a todo este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando nosotros lo vamos haciendo uno a la vez. Y uno va a decir, ay, pero qué complicado es. Pero es mejor que no hacer nada. Porque a veces preferimos quedarnos de brazos cruzados o huir de la situación. Por eso es que como cristianos yo necesito vivir en la verdad, necesito evitar el fraude, el engaño, ¿sí? Necesito dejar de prometer cosas que no voy a cumplir. Y usted va a decir, ay, ¿eso cómo nos beneficia? Nos beneficia en mucho. ¿Por qué? Porque podemos ir cambiando a hacer lo que vendría siendo una contracultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en algo tan sencillo, yo no sé cuántas veces usted ha ido a comprar algo y a la hora de dar el cambio, el vuelto, le dan dinero de más. ¿Y qué decimos? Ay, nuestra mente, una mente no enfocada en Cristo que dice, ay, mira, dinero extra, ya con esto completé las tortillas o ya con esto me compro esto otro.
pero no vemos el daño que estamos generando, porque al final cuando la otra persona que nos dio el cambio haga su corte de caja se va a dar cuenta que le falta dinero, y ese dinero lo va a tener que poner el de su bolsa, o va a tener, ahí es donde viene la cadena de pecados, donde va a decir, bueno, ahorita en la siguiente venta me recupero, en lugar de darle 1 kilo le doy 750 gramos, y así lo hago con 5 y ya recuperé lo que di. ¿Cómo lo podemos frenar? Decir, oye, me diste ese cambio de más, esto no es mío. Y con eso frenamos una cadena de pecado, sí, porque si él decide ya robar, ya no es por culpa mía, ya no fue por una cuestión mía, sino ya fue por una cuestión que esta persona decidió hacerlo. Pero yo ya no estoy ya no estoy propiciando este tipo de situaciones. Por eso un dato interesante para esta noche. ¿Sí? Vivimos en un mundo lleno de mentiras, de falsedades, de fraudes, de engaños, de apariencias y toda otra clase de maldad, así lo dice la palabra del Señor, y lo podemos ver nosotros todos los días. Pero este problema desafortunadamente llega a filtrarse en las iglesias y hasta en los hogares. Y es ahí donde necesitamos nosotros preocuparnos. Porque ¿qué pasa cuando este tipo de actos, cuando este tipo de situaciones llegan a la iglesia y cuando llegan a nuestras casas? Por eso la palabra de Dios nos dice que la verdad sobre este problema es que la mentira reside ¿en dónde? En el corazón humano. O sea, no reside en el ambiente, no reside en el prójimo, no reside, es más, ni Satanás tiene que ver con esto. Esto reside en nuestro corazón. O sea, en lo que hay dentro de usted, dentro de mí. Por eso es que es ahí donde se van a generar y se maquinan las mentiras, los chismes, los engaños, la hipocresía, las apariencias. Todo esto que hemos hablado durante todas estas semanas se gesta en nuestra propia vida. Por eso necesitamos tener un aliciente, la mente, enfocada en Cristo y dirigida por el Espíritu Santo, nos va a ayudar precisamente a cambiar este paradigma. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues déjeme mostrarle algunas cosas. ¿Por qué y para qué mienten las personas? ¿Sí? O sea, esta es una pregunta que a veces no nos hacemos. ¿Sí? O sea, simplemente decimos, ay, es que la gente es mentirosa o chismosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Porque esto es una realidad. Yo no puedo eximirme, yo no puedo decir, ay, no, yo como pastor, yo soy una persona. No, ¿por qué lo hacemos? En algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Y mentimos precisamente por temor a ser dañados. ¿Sí? Cuando una situación, y esto no lo digo yo, y lo dice la Biblia y muchos especialistas en conducta humana lo dicen, muchas veces para evitar sufrir un daño preferimos mentir. Hay un ejemplo en la Biblia. Cuando Abraham y su esposa iban en ese peregrinaje en el desierto, Abraham le dice a su esposa, si te preguntan quién eres, tú di que eres mi primo, porque así no te van a tomar, no te van a hacer daño. Y uno pues, ay, que Abraham tan considerado. No, simplemente es parte de nuestra conducta. Evitar el sufrimiento de cualquier tipo es algo que nos relaciona con nuestro instinto de supervivencia. Por ello, todos los seres humanos evitamos, ¿sí?, evitar el dolor. Abraham sabía lo que le iba a suceder si su esposa decía que era su esposa. Entonces puede decir, entonces la Biblia habla de mentiras piadosas. No, porque más adelante su mujer le reclama, oye, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué? Porque acuérdese de esta cadena de pecados. Un pecado lleva a otro pecado. ¿Sí? De hecho estaba leyendo un libro donde habla hasta de las mejores familias y habla acerca de ese caso. Es un caso ¿cómo podemos decirlo? Un caso no real, pero que se pudo haber dado. ¿Sí? Este psiquiatra dice que hubiese pasado si Abraham hubiera mantenido la mentira de decir, pues es mi prima. Entonces él tenía la oportunidad de cualquier otra doncella decir, pues es mi prima. Y como él lo dijo ante las autoridades, lo tenía que sostener. Entonces él tenía una oportunidad para pecar. Él tenía una oportunidad para cambiar de esposa, cambiar de mujer. Y esto en un principio fue para evitar el dolor, pero después le generó una satisfacción, dice este especialista. Por eso es que a veces nosotros preferimos decir una mentira, y los cristianos les llamamos mentiras blancas o mentiras piadosas. Pero la mentira es mentira.
Y a veces la verdad, por cuán dolorosa sea, pues tiene que salir. Y yo sé que a muchos esta parte no nos agrada, ¿sí? Pero preferimos decir, no sé, disfrazar una cuestión de mi vida, prefiero generar una mentira. Así la gente se centra en otro punto y no miran realmente lo que está sucediendo. Por eso también mentimos para escapar de la responsabilidad. Cuando inventamos una excusa, o como lo llama la Biblia, cuando inventamos un chisme para evitar la responsabilidad que nos corresponde, la mentira no elimina la responsabilidad por hacer lo correcto. A veces los cristianos preferimos decir, ay, es que yo escuché, es que alguien me dijo. ¿Por qué no decir, yo lo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque es mejor mentir. Así de esta manera, pues no soy evidenciado. No me doy cuenta de lo que yo estoy mirando. O prefiero cargar la culpa a otra persona. Y de esa manera yo me siento bien. Entonces, a veces es importante, como hijos de Dios, entender el por qué y el para qué de las cosas. Y uno puede decir, ay, pastor, pero entonces como hijo de Dios, ¿lo debo de hacer? No. Sí, por eso dice Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ahí es donde yo ya tengo como hijo de Dios, al estar elaborando estos procesos mentales dentro de mi vida, de cómo me voy a conducir. Entonces yo tendría que preguntarme, ¿cómo afectaría esto a mi prójimo? Pero si a mí no me interesa mi prójimo, voy a estarlo maquinando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también mentimos cuando pensamos que Dios no se ocupará de suplir nuestras necesidades. Las famosas ayudaditas a Dios. ¿Sí? O sea, nuestra falta de fe en la habilidad, ¿sí?, de muchas cosas que nos va a llevar precisamente a dudar de Dios. ¿Sí? Por eso es que nuestro deseo, ¿sí?, a veces se contrapone con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué preferimos hacer? Bueno, por si Dios falla, por si esto no sucede. Y podemos tomar las cosas en nuestras manos, ¿sí? Lo cual nos va a traer grandes consecuencias. Y vuelvo a citar, hoy le toca al patriarca Abraham, ¿sí? Él va y le cuenta a su mujer, Dios me dijo que nuestra descendencia va a ser tan grande como la arena del mar, como las estrellas. Y su mujer dice, oye, pero pues yo ya no puedo, y tú no eres un muchachón. Y ella dice, pero en nuestra cultura se puede. A ver, que venga la criada. Mira, toma la criada como si fuera yo. Si te da un hijo, pues lo tomas como ese de la promesa. Y así ya se cumple lo que Dios te dijo. Entonces, mientras ella creía que le estaba ayudando a Dios, realmente estaba generando un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, así no son las cosas, ¿sí? ¿Qué fue lo que falló? O sea, se les olvidó entender quién es Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo. Por eso a veces también mentimos porque pensamos que Dios no va a poder suplir nuestras necesidades. ¿Sí? A veces nos desesperamos cuando estamos en búsqueda de un trabajo o de alguna oportunidad que decimos, no, pues mejor le ayudamos. Y lo hacemos ¿por qué? Por nuestra falta de fe. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros entender, y las consecuencias son graves, hasta el día de hoy se siguen viendo, por eso cité al patriarca Abraham. ¿Sí? Pero, ¿por qué o para qué mentimos? Bueno, mentimos para obtener provecho propio, y esto sí ya es un pecadote. ¿Por qué? Porque engañar en el peso o en el precio de un producto, como comencé diciéndoselos, para poder obtener una ganancia ilícita, o mentir sobre otra persona para dañar su reputación. A veces eso es, híjole, como seres humanos nos gusta muchísimo hacerlo, ¿no? Si me dijo sapo, pues voy a decir y voy a contar que me dijo rana y renacuajo y me dijo un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos afectados nuestros intereses, porque vemos afectados nuestros deseos. Entonces, precisamente ante este tipo de situaciones, ¿sí?, preferimos dañar la reputación de otros y decir, mira, yo soy el bueno. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque mentir sobre un compañero de trabajo para que nos den un trabajo, un ascenso, prometer cosas que no estamos en capacidad de hacer, hablar exageradamente de nosotros mismos para ganar respeto entre otros, o inventarles cosas de otros que ni fueron ciertas. Y las decimos con tanta veracidad que la gente la vuelve verdad. Por eso dice por ahí algunos especialistas que cuando una mentira o un chisme se cuenta con mucha vehemencia, se vuelve una verdad. A medias. Pero al final, ¿por qué? Porque nosotros la creemos. Y no nos hemos precisamente puesto a pensar en esa dinámica. Ahora bien, vamos a ver la última parte. ¿Por qué o para qué mentimos? Bueno, lo hacemos porque no somos sinceros con Dios. Vea cómo hemos ido por cada una de las etapas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debería ser natural que todo ser humano se muestre delante de Dios tal cual somos. ¿Sí? Después de todo, no podemos engañar a Dios. ¿Sí? Pero al ser humano le cuesta. Esto es por naturaleza. Y con esto no estoy justificando absolutamente nada. Simplemente estoy diciendo una realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos engañan buscando a Dios. Hay motivos engañosos. ¿Sí? Hay los que buscan a Dios por tener miedo a ir al infierno. Sociológicamente, muchos especialistas dicen que hay gente que tiene un temor, un terror al escuchar del infierno y que dicen, vamos a buscar de Dios, ¿no? En los momentos de crisis, mucha gente busca a Dios en los momentos de crisis, ante la pérdida de un ser querido, ante una catástrofe. Yo recuerdo que en algún momento cuando nos tocó vivir el último terremoto muy fuerte aquí en la Ciudad de México, que fue devastador, recuerdo que la gente decía, hay que salir a predicar. Pues sí, le digo, la tasa ahorita de aceptación de Cristo va a ser muy alta, pero también vamos a tener una tasa muy alta, sí, el día de mañana, si esas personas no hacen una decisión de fe genuina. ¿Sí? ¿Por qué van a desertar? Porque solamente fue para poder calmar esa sensación de alarma, de dolor, de preocupación. Por eso se dice que cuando alguien está pasando una crisis, no debemos de tomar decisiones. Y esto también tiene que ver con la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención. He platicado con hermanos que predican en las cárceles y han hecho ministerios carcelarios. Y a veces hay gente que, vean, por ser parte del ministerio o tienen algún privilegio o algún beneficio, o a veces hasta la reducción de condena. Entonces hay quienes se hacen pasar por cristianos, ¿sí? Para poder mitigar esta situación, ¿sí? Hay otros cristianos que mienten para obtener un milagro. Y uno puede decir, ay, ¿quién puede mentir? Sí, hay cristianos que dicen, Señor, si tú me das, no sé, esto fue verídico. Alguien que decía, hermanos, ayúdenme a orar para que Dios me dé un vehículo y cuando me lo dé va a estar al servicio de Dios, de la iglesia. Y por ahí algún hermano lo escuchó y estábamos orando en los tiempos de la mañana de oración en la iglesia. Y recuerdo que el hermano un día llega con un tremendo camionetón, pero hermoso. Y estábamos empezando a hacer unas campañas de proyectar películas en la colonia, pues con un alcance evangelístico. Entonces recuerdo que el hermano que nos prestaba su carrito, pues desafortunadamente el carrito pues, se descompuso. Pero dice el hermano, pastor, no se preocupe. Dice la hermana, pues por la que estuvimos orando, por ya hasta Dios le dio camioneta, hasta vamos a ir más cómodos. Y recuerdo que el hermano bien emocionado le dice, hermana, oiga, fíjese que hoy vamos a ir a proyectar película por la tarde y pues mi carro que era el que ocupábamos se descompuso, está en el taller y queremos pedirle de favor. Y todavía el hermano bien emocionado, acuérdese que usted dijo que iba a estar al servicio de Dios, ¿no? Y la hermana le contestó, híjole hermano, ¿qué cree? Que tengo otros planes, tengo otras cosas que hacer. Y el hermano muy triste, pues dice, pues no que iba a estar al servicio de Dios. O sea, vean, milagros que tienen que ver con mentiras. Sí, otros para tener prosperidad económica. Señor, cuando tú me des yo voy a diezmar, ¿no? Y ya tienen.
híjole, Dios, es que me diste mucho y pues es mucho el diezmo, ¿no? O es mucha la ofrenda. O quienes buscan un trabajo, ¿no? Y yo lo he dicho, este, yo oro por los empleos y después ya no veo a los hermanos. ¿Por qué? Pues porque tienen tanto trabajo que ya no pueden venir a la iglesia. ¿Por qué entonces menciono todo esto? Porque es una realidad, hermanos. Es algo que cuando nuestra mente no está alineada a los propósitos de Cristo, por eso dice la Biblia, piden y piden más. ¿Sí? O a veces es mejor ser honestos y decirle, mira, Señor, lo necesito por mis gustos, por mis necesidades, pero no le agreguemos más cosas. ¿Por qué? Porque pues no somos sinceros con Dios. A veces creemos que para verse espiritual, y en serio, hermanos, Dios conoce nuestro corazón y no hay que vernos espirituales, hay que vernos tal cual como somos. Me van a decir, ay, pero me voy a ver muy aborazado, me voy a ver muy materialista. Dios nos conoce, puesto que Él nos formó. Entonces, cuando nuestra mente no tiene bien claro por qué estamos buscando a Dios, Jeremías precisamente, un profeta que escribe en un tiempo de crisis, en el tiempo previo a las lamentaciones, a la destrucción del pueblo de Israel, él le aclara al pueblo de Dios. Y hay un pasaje que yo cito mucho, que es Jeremías 29:11. Pero siempre digo, hay que ver lo que hay atrás y lo que hay adelante. Entonces cuando Dios dice, yo tengo planes de bienestar para ustedes, ¿sí? Pero dice, ¿cuándo vienen esos planes? Dice, en esos días, en los días difíciles, en los días complicados, cuando oren, dice Dios, los voy a escuchar. Vea, Dios está hablando con verdad, pero los voy a escuchar si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Vean que hay dos cosas que hacer. Una, orar, y dos, buscar de todo corazón. Vamos a ver un poquito este pasaje, porque aunque parece cortito, ¿sí? O sea, el Jeremías 29:11 dice el Señor, yo tengo planes para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Uno dirá, wow, qué tremenda provisión de Dios. Sí, pero también dice, hay que leer más adelante, dice, y en esos días, cuando oren, los voy a escuchar. O sea, Dios no es que usted ya lo puso en su mente y por una declaración positiva ya no, o solamente por decirlo, ¿no? Ahí es donde les digo a los hermanos que dicen, pastor, es que yo ya lo declaré. Ah, bueno, si usted cree que solamente declarándolo va a funcionar, luego la Biblia no dice que declaremos. La Biblia dice, cuando oren los voy a escuchar. Dice, y cuando estamos orando, dice, hay que buscarlo de todo corazón, podrán encontrarme. Por eso es que a veces esas formas de evangelio fáciles nos desvirtúan de la fe cristiana. Vamos a ver este dato. Si en estos versículos encontramos dos frases dignas de analizar. Número uno, cuando me busquen. ¿Sí? O sea, significa una búsqueda con un fervor vehemente, así, una búsqueda como cuando se nos pierde, no sé, algo de mucho valor. Por eso Jesús puso por ahí la parábola de la perla de gran precio, ¿sí? O sea, va más allá de una oración común y corriente, ¿sí? Vehemente es lo opuesto a indiferente. O sea, no solamente mientras está la necesidad, no solamente cuando está la situación difícil, sino realmente siempre necesitamos estar orando. Pero muchas veces nosotros como hijos de Dios caemos en este tipo de situaciones en las cuales qué es lo que necesitamos o qué es sobre lo que necesitamos nosotros trabajar. Pues precisamente como dice este pasaje, buscar de todo corazón, ¿sí? Y de todo corazón implica ser intencionales, ¿sí? Buscar alcanzar lo que yo deseo. O sea, en otras palabras, yo no puedo decir, Señor, quiero que me des un auto y me voy a quedar aquí sentado o me voy a quedar de rodillas, esperando que el auto llegue y lo estacionen afuera de mi casa y me toquen y me digan, aquí están las llaves, y además ya están pagadas las tenencias, las placas, verificación seguro y el tanque lleno. No, así no es como funciona Dios. Cuando Él dice de todo corazón es cuando yo lo estoy buscando intencionalmente. ¿Sí? Lo que Dios está diciendo por el profeta Jeremías es que Dios desea que su pueblo le busque con confianza y con un interés sincero. ¿Sí? O sea, lo opuesto
a la hipocresía. Y esto lo tenemos que aplicar no solamente en la oración, lo tenemos que hacer en la adoración. La Biblia dice, hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Dios dice, hay que amar a tu prójimo como amas a Dios. Y si amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces nos damos cuenta que la verdad es una realidad en la vida del creyente, es parte de... ¿Sí? Yo no puedo orar y decir, ay Señor, que me vaya bien, y a mi vecino que le vaya mal. ¿No? Entonces, este tipo de situaciones nos van a llevar a tener que experimentar y a entender algunas cosas. Y una de ellas es que Dios es un Dios de verdad. ¿Sí? O sea, Dios y nuestro Padre tiene atributos y cualidades propias que lo hacen único, lo que le llamamos los atributos de Dios. Y uno de ellos es la verdad, o sea, la veracidad, la honestidad. Y uno de los pasajes bíblicos que revelan esto se encuentra allá en Deuteronomio 32:4, que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, Él es, ¿sí? Es justo y es recto. O sea, veamos cómo lo describe Moisés. O sea, de caminos de rectitud, un Dios que no se retracta, donde no hay iniquidad en él, donde él da la cantidad justa, donde él es recto, ¿sí? O sea, no cabe la mentira en Dios. Entonces, ¿cuál sería lo que a mí me está faltando? ¿O qué es lo que a mí me falta? ¿Sí? Bueno, yo necesito entender algo. Que hay un Dios que es de verdad, pero que de alguna manera, que si no le conocemos, pues no podemos entender esa verdad. O sea, si nosotros no conocemos bien a Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible, por eso a veces es más práctico visualizar esto desde la persona de Jesucristo, es porque vemos a Jesús una persona honesta, una persona sincera, una persona que no miente, una persona que no engaña. ¿Sí? Ahora, si lo vemos como lo decía al inicio de la clase, desde la otra perspectiva de cada una de las personas de la Trinidad, ya vimos a Jesús, ahora veamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque uno de sus ministerios es guiarnos a la verdad. Por eso necesitamos ser santos o tener santidad a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar. O sea, no es algo que usted va a gestar solo, no es algo que usted tiene que hacer solo, porque si no sería técnicamente imposible, ¿sí? Y humanamente también, y espiritualmente también. Pero si lo hacemos, ahora sí como dice Pablo, entonces ahí sí todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que puedo hacer en Cristo? ¿Cuál es mi fortaleza? Que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de tentación, en los momentos complicados, el Espíritu Santo me va a recordar todas esas cosas, pero yo tengo que estar alineado en Él, porque no solamente quiero que me recuerde las que me convienen, sino también las que yo necesito. Y aquí viene una verdad bien importante. Los hijos de Dios deben ser como su Padre. O sea, tenemos que ser como Él. Y los hijos de Dios han sido o hemos sido engendrados por un Dios de verdad. ¿Sí? Y seguimos a un Señor que es la verdad. ¿Sí? Y debemos vivir una vida totalmente libre de la mentira. ¿Sí? Porque en toda nuestra manera de vivir tenemos que reflejar la verdad. ¿Sí? O sea, en otras palabras, Dios quiere que nos deshagamos de las mentiras. ¿Por qué? Porque esa práctica pertenece a la vida antigua, a nuestra vieja manera de vivir. Por eso cuando dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, es porque tenemos que comenzar a parecernos a Cristo. Y no se trata, lo he dicho, de hacer milagros, no se trata de hacer situaciones sobrenaturales, se trata de hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Y Pedro lo presenta de la siguiente manera. Refiriéndose a Jesús, Él nunca pecó y nunca engañó a nadie. A diferencia de nosotros sí hemos pecado. ¿Sí? Por eso es que Cristo murió por nosotros.
Pero una vez que Cristo nos ha hecho nacer de nuevos, nos ha traído a la familia de Dios, nos ha regenerado, nos ha adoptado y nos ha justificado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ser como Él. Pero hay una realidad del pecado, y siempre lo voy a decir: la vida de la persona que constantemente miente, ¿sí?, se le hace semejante a su verdadero padre. ¿Y quién sería su verdadero padre? El diablo. Entonces, ¿hubo mentira? No, la obra de Cristo fue verdadera. El que está mintiendo es el que no se quiere comportar como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde algunas líneas doctrinales dicen: no, entonces te arrepentiste, pero no te arrepentiste. No, la obra de Cristo es infalible. El que falla somos nosotros. Por eso algunos dicen: la salvación se pierde o no se pierde. No, el que se pierde es el portador de la salvación, porque la salvación ya fue ganada por Cristo. Por eso es que los hijos de Dios dicen la verdad, como quién, como su Padre Dios. Pero si un llamado así creyente hace de la mentira su estilo de vida, entonces no refleja que es un hijo de Dios. Porque ¿quién es un hijo de Dios? Aquellos que demuestran quién es su Padre. ¿Sí? Y quien miente está en pecado, y su pecado le separa de Dios, y esa separación de Dios lo va a llevar a la muerte. Por esa razón Dios nos advierte en su palabra que tenemos que tener cuidado de no dejarnos esclavizar nuevamente por la mentira. O sea, ya es algo que conocimos, ya es algo que nuestra vida ha experimentado, pero dice la Biblia: gracias sean dadas a Jesucristo porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Pero la propensión ahí está. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una vida basada en la verdad según nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Porque a veces podemos decir: pues los secretos según el pastor, los secretos según... No. Vamos a ver qué es lo que nos dice Cristo al respecto. ¿Sí? Número 1, la verdad nos hace libres de usar una careta o una fachada. O sea, en otras palabras, nos hace ser genuinos. ¿Por qué? Porque a veces es fácil, ¿no? Ahora con las redes sociales y todo esto, ¿no? Es interesante cómo mucha gente se engancha y se hace pasar por familiares, se hace pasar por amigos. Los que están buscando novia o novio, se les hace, pues como no están viendo a la persona físicamente, les pueden decir: no, hombre, pues soy mido unos 80, tengo el pelo rubio, tengo el cuerpo marcado, tengo un acento varonil, no sé, tengo auto, tengo casa, tengo dinero. Pero desafortunadamente también en la vida real hay gente que prefiere aparentar. Nos cuesta trabajo. Entonces, cuando un hijo de Dios miente, debería sentirse mal, debería sentirse triste. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque entonces el ministerio del Espíritu Santo está en su vida. Pero si se siente todo lo opuesto, ¿sí? Si se mantiene en la mentira, si no hace nada por aclarar las cosas, nuestra relación con Dios se va afectando, y como decía hace un momento, se va separando, se va haciendo lejos. Y después tenemos que cargar con el peso de la culpa. Otra verdad es que nos libra de la vergüenza de ser descubiertos en la mentira. O sea, imagínese que usted ha vivido con caretas y un día es descubierto. ¿Cómo se sentiría usted? Con que no eras la persona rubia, de cabello güero, de ojos azules, de 1,80, que estás bien fornido. Eso es en la vida secular, ¿no? O oye, que tenías dinero, ¿no? Yo no sé si han visto los memes del gatito con una chica, donde una le reclama y el gato es honesto, dice: yo sí te dije, pero no me dejaste decir la verdad. A mí me gusta mucho ese gatito cuando me salen los memes, porque hace reflexionar a la persona que está gritando, ¿no? Pero la verdad nos libra precisamente de la vergüenza de ser descubiertos en la mentira. Imagínense, inventamos un chisme de alguien sobre alguien, y resulta que al final la verdad se da a conocer. ¿Cómo queda esa persona? ¿Y qué es lo que mejor hace? ¡Fum! Sale huyendo. ¿Por qué? Porque el segundo beneficio es vivir en honestidad. Y es lo que nos libra del sentimiento, de la culpa, del temor,
que precisamente hacen las mentiras. También la verdad nos libra de engañarnos a nosotros mismos. Porque el primero que se tiene que creer la mentira no es al que se la decimos, es el que la dice. Por eso la Biblia nos enseña que quiénes somos nosotros y determina precisamente que lo que creemos es como vivimos. Entonces, si yo me creo una sarta de mentiras, voy a vivir en una mentira. Pero si creemos cosas que no son verdad, precisamente vamos a estar atados y vamos a estar limitados. ¿Por qué? Porque no podemos decir más allá de eso. Y a veces construimos nuestra vida sobre mentiras. Y vivimos en un mundo de mentiras. El problema es que, como les dije, cuando aparece la verdad, ¿sí? Es como en el reino de los ciegos, ¿no? Dice, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Porque él sí puede ver una parte de la verdad. El problema va a ser cuando los ciegos recuperen la vista. ¿Por qué? Porque muchas cosas que les fueron dichas van a ser mentiras. La verdad nos hace libres de culpa. A veces como cristianos nos cuesta trabajo eximir nuestras culpas, nos cuesta trabajo todo este tipo de situaciones. Y es ahí donde nosotros necesitamos preguntarnos, ¿cómo es que vamos a ser liberados de este tipo de situaciones? ¿Cómo es que vamos a salir adelante? ¿Por qué? Porque entonces, como hijos de Dios, no estamos mirando bien el manual del usuario. Porque creemos cosas que no son verdad, porque nos vamos a quedar atados, vamos a construir nuestra vida sobre mentiras y vamos a vivir en un mundo de fantasía, ¿sí? Y es muy fácil vivir ahí y es muy fácil que la gente lo crea. El problema es cuando se rompe la burbuja. Y decía alguien, si la burbuja ha volado muy alto, el golpe hacia abajo va a ser muy duro, va a ser bien complicado. Por eso es que la verdad también nos une más a Dios. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros la verdad, estamos caminando con Dios y Él camina con nosotros. Y nosotros le reflejamos. Pero solo podemos ser útiles a Dios y a nuestros semejantes cuando vivimos en la verdad. Por eso es que a veces el vivir en mentira, a veces el vivir en ese mundo ficticio, a veces vivir bajo ese yugo tan pesado, ¿sí? Nos crea o nos mete en círculos viciosos, donde una mentira nos lleva a otra mentira, y otra mentira nos va a llevar a otra mentira, y otra mentira nos va a llevar a otra mentira, y vamos a terminar esclavizados y lejos de Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que Satanás les dijo a Adán y Eva para que cayeran? ¿Una verdad? No, les dijo una mentira. Serán como Dios. ¿Sí? Con que Dios dijo. Dios no dijo nada de eso. Pero a veces nosotros nos dejamos seducir. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto es tantito? Porque una mentira me puede hacer ver como el héroe. Y va a evidenciar a mi hermano como el villano. Porque una verdad me va a hacer sentir menos, pero una mentira me va a dar renombre. El problema es que cuando aparezca la verdad, mi renombre va a aparecer. Sí, va a aparecer, pero tapete, porque va a ser pisoteado. Y muchas veces como hijos de Dios no cuidamos esa parte. ¿Por qué? Porque preferimos hacer valer mi verdad, ¿no? Alguien decía, existen tres verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. Esa es una mentira, porque solamente existe una verdad. Y la misma Biblia dice que Dios es la verdad. Entonces un hijo de Dios que crea su verdad y crea verdades a través de sus verdades, entonces está disfrazando mentira sobre mentira sobre mentira. Y desafortunadamente la mentira, el engaño, corrompe la vida del creyente. Y una mente que no está enfocada en la verdad, ¿saben qué va a estar pensando? ¿En cuál va a ser su próxima mentira? Sí, o sea, alguien que ha mentido una vez y le empieza a agarrar gusto a la mentira, ¿sí? Es como una persona que tiene una patología perversa en su vida, ¿sí? Un ejemplo, estas mentes perversas como la gente que mata por placer, ¿no?
Nada más fue que una sola vez lo experimentara. Y lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer. Y lo vemos en personas que lo hacen de forma serial. Lo vemos en personas que lo hacen de forma que alguien dice, bueno, ¿y cómo es que lo volvió a hacer? ¿No? Y les preguntan, oye, ¿y por qué lo hiciste? Pues porque me gustó. Entonces, tengamos cuidado. Si nosotros no le agarramos gusto a la verdad, como lo hemos dicho, le vamos a terminar agarrando gusto a la mentira. Y tarde o temprano vamos a terminar cayendo en esas situaciones. Y ahí es cuando nuestra mente, cuando se conecta con nuestra lengua, dice Santiago, y no está enfocada en los propósitos de Dios, y no está dentro de los planes de Dios, nos va a traer complicaciones, nos va a traer situaciones que vamos a terminar engañados, vamos a terminar sumergidos precisamente en problemas. Y es ahí donde viene entonces lo más importante. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer este tipo de cosas? Es ahí donde viene lo que yo les decía, la santificación. Es ahí donde nuestra vida necesita de una ayuda, y una ayuda divina. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la parte siguiente dentro del camino de la gracia. Por eso dice la Biblia, y se lo dijo Jesús a sus discípulos, y ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos puedo fracasar en la lucha contra los hábitos pecaminosos porque se equivocan al creer que todo lo va a hacer Dios. Posiblemente sí. Pero muchas veces solamente queremos que Dios purifique el corazón y no los labios. Pero recuerde que nuestra vida está conectada, ¿sí? No somos partes separadas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra mente tiene que ser purificada para que nuestros labios sean purificados, para que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo sean purificados. Dios no purifica a gotitas. A ver, hoy nada más vamos a empezar con los ojos, mañana con las manos, después con los pies y por último la mente. No, es una llenura total. Por eso hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando algo es lleno por completo, no quedan huecos, no hay espacio, no hay cavidades. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos que purifica, pues obviamente va a ser un proceso doloroso. Pero muchas veces, como hijos de Dios, necesitamos nosotros reenfocarnos. ¿Qué es más fácil? ¿Una mentira? Sí, es muy fácil. Pero esas mentiras, desafortunadamente, tarde que temprano, van a llegar a ser hechas verdad. Por eso dice la Biblia. Ahorita vemos como si tuviéramos la cara cubierta, pero más adelante seremos puestos, algunas versiones lo traducen, seremos evidenciados, seremos conocidos como realmente. Y es ahí donde nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estoy? No te preocupes por tu prójimo, no te preocupes cómo está él, preocúpate por cómo estoy yo. Y quiero terminar precisamente con esta reflexión. ¿Sí? Mientras el engaño, la hipocresía, las mentiras y todas otras cosas semejantes no las dejemos morir,
Entonces la enseñanza que Jesús nos ha dado, ¿sí? Es que entonces realmente yo no pertenezco a la familia de Dios, ¿sí? O sea, Jesús enseñó que el que sigue mintiendo, que el que sigue pecando, que el que sigue defraudando, ¿sí? No pertenece a la familia de Dios. Y la única manera, ¿sí?, de dejar esos malos hábitos, ¿sí?, es tomando la decisión de cambiar. Esa es la única decisión que a nosotros nos toca. Yo tengo que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Bueno, yo ya sé. Porque a veces decimos, ay, pero no sé. Sí lo sabemos. Por eso es que Cristo es, dicen algunos escritores, es el arquetipo, es el modelo. Entonces yo tengo que ir moldeando mi vida, tengo que irme parando a un lado de Cristo y decir, ¿me parezco? ¿Estoy dentro del modelo que Él ha determinado? ¿O simplemente estoy haciendo mi propio cristianismo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron los judíos en el tiempo de Jesús. Hacer de la ley su propia ley. Hacer de la ley de Dios una ley humana. ¿Para qué? Para que pudiera beneficiar a unos y pudiera castigar a otros. Pero entonces, cuando Cristo a través de Pablo dice hay que despojarnos de nuestra vieja naturaleza, es de todo, no solo de una parte, ¿sí? Por eso yo me tengo que estar comparando a Cristo. No me tengo que estar comparando al hermano, a la hermana, al pastor, al líder, a Cristo. Entonces es ahí donde nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos es un estilo de verdad. Pero a veces hay quienes también abusan de la verdad. Porque dicen, no, es que si no lo digo así, no, entonces ya no estoy diciendo una verdad para edificar, sino ya lo estoy haciendo con el propósito de herir. Porque hay quienes dicen, es que yo soy muy claridoso y yo voy a decir las cosas como son. Sí, pero entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? Y usted va a decir, ay, pero estás diciendo que hablemos de verdad. Sí, pero comenzando por nuestra propia vida, no por nuestros propios dichos. Por eso es que dirigirnos con verdad, vivir en la verdad, crear un entorno de verdad, es la única manera en la que podemos cambiar este mal hábito que trae a nuestra vida, ¿sí?, a nuestra iglesia, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Cuestiones que si no se hacen conforme al plan de Dios, van a terminar destruyéndola. Por eso Wesley, cuando decía a sus pastores y a sus feligreses, sí, tenemos que cambiar el mundo un cristiano a la vez, precisamente es por esto, para que no tengamos que regresarnos a, híjole, es que el hermano ya se nos descarrió, hay que regresar. Entonces su cambio no fue genuino. Así que, iglesia, creo que este tema de esta noche nos lleva a reflexionar. Y a veces es más fácil, yo lo he dicho, es más fácil pensar en otras personas y decir en ellos, o pensar por ellos. Pero yo creo que se trata de nosotros. ¿Qué tanto yo me dirijo en la verdad? Por eso, cuando dice su palabra, la verdad echa fuera el temor. Vamos a conocer la verdad y nos va a hacer libres. Así que tenemos ahí una tarea por hacer. ¿Cómo nos dirigimos en verdad? Y vuelvo a decirle, en el proceso de la formación de la vida santa, yo tengo que enfocar mi mente en vivir una mente llena de su verdad. Así que bueno, pues estamos llegando al final del estudio de esta noche. Gracias a todos aquellos que se han conectado. Seguimos estudiando este tema. Estamos ya en la recta final, nos restan unas cuantas lecciones, pero creo que ha sido significativo este tiempo. Yo creo que nos ha ayudado bastante. Nos queda por ahí una clase bastante interesante. A mí me gusta mucho el lenguaje de la bendición.
Y la última lección, porque solamente nos resta un par de lecciones ya nada más de este ciclo, es precisamente cómo medir, cómo ir mirando mi crecimiento en gracia. Sí, pero así como hablamos hoy de el lenguaje de la verdad, la próxima semana el tema tiene que ver con el lenguaje de la bendición. Así que yo le invito a que siga conectándose. Recuerde, si algún tema le ha quedado duda, puede ir a al resto de las clases, están dentro del canal de YouTube. Y si no, escríbame y con todo gusto podemos platicar respecto de estos temas. Que tenga una excelente noche. Recuerde, haga planes para estar en la casa del Señor el próximo domingo. Queremos saludarlo, queremos cantar, queremos adorar juntos. Y también queremos escuchar la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Recuerde, desde las 10:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de discipulado. A las 12 del día inicia nuestro culto. Así que queremos verle en la casa del Señor. Que tenga una excelente noche, un excelente cierre de semana. Y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.